¿verdad? El primer domingo hablábamos de la comunicación y dijimos que esa es una habilidad que los seres humanos tenemos para transmitir un mensaje. Y dentro de ello, pues tenemos 3 tipos de comunicación. La comunicación oral, que la damos a través de sonidos, la comunicación escrita, que es a través de grafías, y la comunicación gestual o kinestésica, que la hacemos a través de imágenes, a través de miradas, roces corporales, señales, símbolos y otros, ¿verdad? Todo aquello que no sea, que no utilicemos la palabra oral ni la escrita, y ahí estamos hablando de una comunicación kinestésica o gestual. También mencionábamos los elementos que intervienen en esa comunicación, que son 6. Emisor, receptor, ¿cuál es el otro? Canal. El canal, los demás. Código. El código. Mensaje. El mensaje. Y el último. Aquel que puede influir de manera positiva o negativa en nuestra comunicación, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál? Lenguaje. El referente, ¿verdad? Aquello que tenemos a nuestro alrededor y puede influir de manera positiva o negativa en el momento de la comunicación. He visto algunas tareas que me han enviado y he sentido que hay una confusión en cuanto a canal y, código, ¿verdad? Y eso, algunos, no todos, la mayoría está bien, pero algunos me han identificado como que canal es oral, dicen escrito, o me mencionan canal así como, la voz. Bueno, sí, la voz sí puede ser canal. Me mencionan así como que, como si fuese el código, ¿verdad? El español me hacen mención. Entonces, recordemos que el código son los signos que nosotros utilizamos para comunicarnos. Entonces, nuestros signos en este momento es el español. Los signos de una imagen pueden ser los colores, pueden ser las imágenes, el tamaño de letras, si es movimiento, pues es movimiento, parte de ello, como signos, ¿verdad? Y el canal, pues es el medio por el cual transmitimos la comunicación. En este caso sería nuestra computadora y también puede ser sus teléfonos, sus tablets, etcétera. Y el libro que tenemos aquí mostrándolo. Dígame, Darwin. Profe, deme un momento, voy a ir a meter una recarga porque ya no tengo datos. Ok. Ya voy a ingresar. Bien, está bien, está bien. Bueno. Voy a continuar con el repaso, Darwin. Bien, entonces estábamos mencionando un poco de lo que pasó en el tema de la comunicación, ¿verdad? Y es ahí donde también estaba la tarea de la comunicación, que muchos fueron poco los que se equivocaron y no fue mayor también la penalización de puntaje, tal vez un 0.25, un 0.5, si era en exceso, como la segunda oración que dice, José Luis conecta. ¿Me ayudan con esa oración? Tal vez a mí se me olvide. José Luis conecta la agenda electrónica, ¿verdad? Y ahí le aparece un mensaje. Entonces, ¿quién es el emisor ahí, muchachos? José Luis. No. ¿Quién es el emisor? Escuchen lo que dice. José Luis conecta la agenda electrónica. Y en la agenda electrónica hay un mensaje. ¿Quién es el emisor? La agenda electrónica. La agenda electrónica, porque en la agenda está el mensaje. Ahora, ¿quién es el receptor? José Luis. José Luis. Es ahí donde ustedes tienen que detenerse a analizar lo que están escuchando. Pero como comúnmente nosotros lo vemos de que nuestro emisor siempre es la persona que mencionamos, ¿verdad? Me imagino que por eso fue que se confundieron. Entonces, tómense el tiempo, analicen un poco con lo que están leyendo para que no haya confusión en ese aspecto. ¿De acuerdo? Ahora, y al mismo tiempo, cuando iban a identificar el canal, ¿quién es el canal? La misma agenda electrónica es el canal, porque recordemos que el canal es el elemento por donde nosotros estamos transmitiendo el mensaje, ¿verdad?
Entonces, la misma agenda es el canal, el canal. ¿Listo? Bien, y luego viene a lo que son la expresividad, las características de la lengua oral, ¿verdad? Del lenguaje oral, hacía mención de las repeticiones, las redundancias, las frases inacabadas, que fue parte de lo que Jimmy me consultaba el domingo anterior. Profe, si una frase inacabada, ¿por qué me salió incorrecto, verdad? Si él había identificado las frases inacabadas en el texto. Sí, él las identificó, pero le faltó algo, y eso yo se los mencioné, y porque allí me le había faltado, creo que los demás hubiesen tomado esa idea y no hubiesen cometido ese error, porque ya me mandaron una tarea y tienen el mismo error, imagínense. Entonces siento como que están en la clase y no están poniendo atención, porque allí me le corregí, Jimmy consultó, y eso les pudo haber servido. Entonces, les pudo haber sido de utilidad. Las frases inacabadas, lo que hace más una frase inacabada es porque lleva los puntos suspensivos. Entonces, si el punto suspensivo no está diciendo como que no es inacabada. Inacabada significa que no concluyó. Si usted ubica un punto, significa que concluyó esa idea, ¿verdad? Por eso la palabra dice, perdón, por eso el signo de puntuación dice punto y final. ¿Cierto? Puntos suspensivos, que son los 3 puntitos, que lo que indica es que aún no concluye con esa idea. Coma, es porque sigue la idea. Pero en este caso, las frases inacabadas son aquellas que llevan los 3 puntos suspensivos. ¿De acuerdo? Y mencionábamos también algunas interjecciones. Creo que alguien me preguntaba en el grupo, que ya no recuerdo, que tantas preguntas que se me olvidan. A ver si alguien me recuerda alguna de las preguntas que haya visto o que haya tenido alguna duda. Las contracciones, ¿verdad? Las contracciones, aquí le da ejemplos. Patitas, ¿pa' qué te quiero? ¿Dónde está la contracción ahí? Lo correcto, podremos decir así, es decir, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Para. Y ahí está la contracción. Son de este muchacho. Ahí está la contracción donde dice de este. Entonces, ¿cómo sería lo adecuado decir? Son de este muchacho. ¿Verdad? Y así sucesivamente podemos encontrar las contracciones. Y en el texto hay en abundancia. En el de las comadres. En el texto hay en abundancia. Aquí hay uno, vean. Cuando ustedes identifican esta apóstrofe, ahí hay una contracción. Es una característica. Bien, avancemos entonces para que no nos detengamos más en este tema, ya es hace 2 domingos, pero igual para que les sirva de recordatorio, vamos a la parte de lo que es la exposición oral, perdón. La exposición oral, pues estábamos mencionando que es aquella en la cual tenemos habilidades para expresarnos en público, ¿verdad? Y hay algunas cualidades que son innatas o naturales, que ya hemos nacido con, o han nacido con esa, perdón, con esa cualidad de poderse expresar y no tener nervios, como decimos, ante un público. Pero muchas otras personas no tienen esa cualidad, la cual la pueden adquirir, ¿verdad? Y sí la podemos aprender. ¿Cuáles son algunas prácticas que podemos hacer? Vernos en el espejo mientras estamos como simulando que estamos en el público, tratar de relajarnos y primordialmente es estudiar el tema. Si usted va a ir a hablar un tema sin haberlo estudiado, pues créame que ahí lo agarraron los nervios o lo agarraron los nervios y quedó sin decir nada. Se le olvidó hasta el nombre del tema, tal vez que iba a exponer, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque hay falta de conocimiento. No investigó, no resumió, no dio sus conclusiones para poder ir a la exposición. Dígame, Joel. ¿Le escuchamos, Joel? Disculpe, pero ¿verdad que la tarde? ¿Perdone? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. ¿Me escucha, Lick? Sí, le escucho. Lo que yo quería preguntarle, Lick, es de que si la tarea de la exposición oral no era para hoy, ¿verdad? No, es hasta el 27. Oh,
Eso fue lo que yo les mencioné. ¿Se acuerdan que yo les he mencionado que ustedes del domingo tienen una gran ventaja? Que ustedes Sí, porque ya tienen me estaba en como primer preocupando lugar, ahí. dígame. ¿Perdone? No, dígame, Lick, le escucho. No, les mencionaba que ustedes los del domingo son quienes inician a recibir el tema, como hoy, son los primeros en recibir el tema. Y tienen una gran ventaja que les queda esa tarea para 15 días a ustedes. Son 2 semanas los que les queda para poder desarrollar esa tarea. Quienes tienen la desventaja son los del sábado, porque ahorita ellos recibieron ayer el tema de la exposición oral. Significa que ellos tienen solamente a partir de hoy hasta el sábado para presentar esa tarea. Solo tienen una semana. ¿Verdad? Entonces ellos están en desventaja ante ustedes. Ustedes tienen más ventaja porque tienen 2 semanas, pero no se me duerman en los laureles, como dice mi abuela, ¿verdad? No se me duerman en los laureles que al tener 15 días se les puede acumular el trabajo, ¿de acuerdo? Porque anoche estaban algunos ahí apurados y escribiéndome al privado y yo creo que ya estaba dormida porque tengo unos mensajes, cantidad de mensajes ahorita que me desperté que ni los he podido leer porque ya estaba en las clases, ¿verdad? A primera hora. Entonces, no lo dejemos a última hora que tenemos el espacio para trabajar. Y aquí pueden ver ustedes la fecha de entrega. Vean, a ver, ¿dónde está el tema? Perdón, estaba con otra clase. A ver, ¿dónde está la exposición? Aquí. Fecha de entrega dice 27 de febrero. Maestra, Ujú. mire que yo he intentado mandar las tareas en la plataforma y no puedo, como la prueba diagnóstica y como la guía de No la puede. comadre, no puedo. No, Ujú. no puedo. Pero no puede porque le envía algún mensaje de error o no puede porque usted no le entiende la plataforma. Pues digamos que las dos cosas, porque Ah, ok. Bueno, la entonces verdad mire, es que ve. yo le Ok, puedo enviar hagamos una y lo las siguiente. demás no. Usted acaba de matricularse, no hace mucho que se matriculó. Hola. Señorita. Vaya. ¿Qué se me hizo? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque como ya ahorita estamos en los temas ya de lleno y no quiero detenerme a explicarles nuevamente cómo subir esas tareas a la plataforma. Entonces lo que hacemos, lo vamos a hacer lo siguiente. Escríbanme al privado luego de que terminemos la clase, que sería después del mediodía, porque yo tengo clases todo hasta las 12:30, y yo ahí les puedo colaborar, ¿de acuerdo? Les puedo colaborar para poderles explicar cómo subir esas tareas a la plataforma. Tengo unos videos que les pueden ser de mucha utilidad también. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno, pasemos entonces a lo del tema de la exposición oral. Claro que es para el 27, ¿verdad? Para ustedes del domingo, pues ya les dije, tienen ya a la fecha de hoy, ya solamente les queda una semana. Solo Jimmy ha presentado su tarea. Los demás ya solo les queda una semana, ¿verdad? Bien, las condiciones de un buen orador, pues mencionábamos algunas de las cualidades naturales es la voz, ¿verdad? La voz puede ser agradable para el público. En muchas ocasiones también tenemos una voz que no es agradable y tal vez no vamos a tener la atención necesaria. Pues mi voz, yo no sé si es agradable, ustedes me lo dirán, ¿verdad? Para poder tener atención necesaria de parte de ustedes. La sensibilidad es cuando nos adueñamos de ese tema. Por eso les explicaba el día que vimos esta clase, que por ese motivo yo les dejé a que ustedes elijan el tema, para que no haya una excusa y me digan, es que a mí no me gusta el tema que la profa me seleccionó. En este caso no habrá una excusa. Le decía a los del sábado, estoy jugando con balón adelantado con ustedes, ¿verdad? Así que ustedes eligen el tema y se van a sentir cómodos, relajados, hablando de lo que a ustedes les agrade. Si es el fútbol, pues van a hablar de lo que a ustedes les agrada en el fútbol. Yo creo que a los varones primordialmente, y o qué sé yo, de cocina. Si a algunos les gusta la cocina o a algunos les gusta la cocina, me pueden hablar de algún platillo en específico, qué sé yo, ¿verdad? Ustedes eligen el tema y me trabajan con lo de la exposición, siempre tomando en cuenta aquellos elementos del texto, ¿verdad?
el inicio, el desarrollo y el desenlace. Que nada quede como una frase inacabada, que haya una conclusión donde usted está exponiendo. Bien, y luego mencionábamos algunas características de la comunicación oral y características de la comunicación escrita, ¿verdad? Que en este caso, lo primordial y que mencionábamos en sí, que aquella característica que más diferencia es que el código en el aspecto oral, pues es sonoro, y en el aspecto escrito es gráfico, ¿verdad? Y muchas otras donde nosotros podemos identificar en ese, a ver, en la comunicación oral usted no puede visualizar colores, no puede visualizar aspectos de gramática, y en la comunicación escrita, en ese caso sí, ¿verdad? Usted puede identificar colores y aspectos gramaticales de manera escrita. Y en el mismo tema, pues incluíamos la parte de los técnicas grupales de exposición, que la diferencia que existe entre una exposición oral y las técnicas grupales es que en la exposición oral usted la va a hacer de manera individual y en las técnicas grupales la palabra lo dice, grupo, ¿verdad? Se trabaja en grupo para dar a conocer un tema donde lo denominan expertos, ¿verdad? Lo denominan expertos para trabajar ante un público exigente, y esto se da mucho en lo que son los medios de comunicación como la televisión. Bien, eso es un poco el repaso del tema del domingo antes pasado y el pasado. Y pues para el siguiente yo creo que nos vamos a olvidar un poco del tema de la comunicación, porque ya no vamos a repasar, sino que tal vez un poco de lo que es el tema de la exposición. E iniciamos con la unidad 2, que es elementos y características del texto o del discurso escrito. Estábamos hablando de discurso oral, ¿verdad? O el texto oral. Ahora pasamos a lo que es el discurso escrito. En este caso, cuando hablamos de discurso escrito, ya estamos mencionando las características de la comunicación escrita. ¿Y qué es el discurso escrito? Pues a esto hacemos mención de que es un recurso literario, ¿verdad? En la cual pues vamos a tener habilidades para identificar grafemas, ¿verdad? Grafemas a través de nuestra escritura. Y pues las vamos a dividir como siempre, y como les estaba mencionando, que no debe faltar en su texto oral o en su discurso la introducción, el desarrollo y la conclusión. Bien, ¿cómo la denominamos cuando ustedes leían? ¿Se acuerdan cuando leían algunos cuentos en las escuelas, en los colegios, y le decía a la maestra, identifique las partes del cuento? Inicio, nudo, ¿y cuál era el último? No se acuerdan. Desenlace. Desenlace, ¿verdad? El desenlace que viene teniendo la misma función. Son sinónimos, ¿verdad? Solo que en este aspecto, cuando hablamos de inicio, nudo y desenlace, lo llevamos más de la mano para lo que son las narraciones, los cuentos, las leyendas, las fábulas y todo lo que hace referencia al tema de la narración. Bien, entonces, ¿qué es lo que no debe faltar en un texto? Ya sea discurso escrito, ya sea un argumento escrito, una narración, un texto funcional en algunos aspectos, la introducción, el desarrollo y el desenlace. Siempre tiene que ir de la mano con un texto, ¿verdad? No se puede quedar en el desarrollo y obviar la conclusión, porque entonces usted estaría como que no dando en sí un texto, ¿verdad? Lo estaría dejando como lo que acabamos de mencionar, frases inacabadas. ¿Qué podemos hablar de los discursos, de los tipos de discursos? Pues tenemos los discursos científicos o tecnológicos, que a esto hace referencia a la ciencia, ¿verdad? Aquello que se investiga, lo que va de la mano de las profesiones. ¿Y qué es lo que prevalece en un texto de este tipo? Lo que prevalece es aquello mencionado, creo que ustedes lo han mencionado, no sé si en física elemental ya la llevan, en ciencias naturales, el método científico. Si hay una investigación, siempre tiene que ir de la mano el famoso método científico, donde hay un problema a investigar
Identifican el problema, tiene que haber una descripción del problema, tiene que haber una pregunta, una hipótesis, una variable, y así sucesivamente hasta llegar a la conclusión y lo que han encontrado de ese problema. Entonces, les pregunto a ustedes, con el tema de COVID-19, que ustedes creo que hasta hoy tienen el espacio para participar, ¿cómo consideran que es? ¿Será un científico tecnológico esa participación? Sí, sí es científico y tecnológico. Es científico, Sí. ¿verdad? Porque hay un Sí. proceso de investigación. Sin embargo, aunque no hayan concluido, porque no todo se ha dicho con la COVID-19, hay muchas cosas que no se han descubierto, pero sí es un proceso de investigación. Están en un proceso de investigación en el día a día a nivel mundial. Entonces podemos mencionar que lo que ustedes están anotando ahí, de acuerdo a lo que han leído, de acuerdo a lo que han vivido, de acuerdo a lo que investigaron, ustedes están dando una opinión científica, ¿verdad? Porque han leído información de primera mano, donde podemos mencionar, ok, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que se dice en los medios de comunicación, esto es lo que se dice en las páginas del gobierno, de la OMS, sí, OMS, sí, Sí. de la OMS, y eso es parte de lo que es la investigación Yo científica. tiene guardado el número de Evelyn aquí. A ver si contesta que dice que lo arregló. ¿Cómo? Ah. Ajá, Joel. Oh, disculpe, Lick, que estoy hablando con mi papá. No me preocupe. Bien, entonces, pasamos entonces a la parte estética. Cuando mencionamos la parte estética es cuando ya vamos hablando de, dice trabajar el lenguaje. ¿Quiénes tienen un discurso estético? Aquí nos vamos más de la mano con los poetas, ¿verdad? Dicen que de poetas y locos todos tenemos un poco, ¿verdad? Y creo que en algún momento ustedes y yo nos volvemos poetas, diciendo frases así como que un poco mencionadas en la actualidad por los jóvenes como cursis, ¿verdad? Y eso es, nos hacemos referencia de la parte estética, donde hay un mensaje o utiliza la persona para dictar este discurso palabras muy rebuscadas y que probablemente para muchas personas es un tanto difícil comprenderlas, ¿verdad? Porque son mensajes muy implícitos como cuando dice, a ver, un poema que me acuerdo ahorita de Juan Ramón Molina, pesca de sirenas. Péscame una sirena, pescador sin fortuna, que yaces a la orilla, perdón, que yaces en el mar junto a la orilla, ya se me olvidó un poco el verso este. Y hace mención, ¿verdad? Imagínense y dice, bueno, es que las sirenas no existen, podríamos mencionarlo, ¿verdad? Pero sin embargo, en ese momento, Juan Ramón Molina, como estaban en ese momento, él es un escritor de la época del modernismo, y es cuando ellos estaban iniciando a trabajar o dando un paso diferente a todo lo que era la escritura. Y viene también las obras de un nicaragüense, Rubén Darío, ¿verdad? Rubén Darío es máximo representante del modernismo. Si ustedes pudiesen buscar un poema de Rubén Darío, podrían darse cuenta y dice, pero esto es pura fantasía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos utilizan esa manera de poderse expresar. Hace mención de la canción en verano, de otoño en primavera, ¿verdad? Que ya casi no me acuerdo. Dios mío, creo que tengo que alimentarme un poco el cerebro porque ya estoy olvidando esas poemas. Pero ahí se los voy a compartir. Diga. El 14 de febrero no practicó. No practiqué, ¿verdad? Es que me tocó dar clases. Bueno, pero sí, ahí es donde estamos hablando de la parte estética, ¿verdad? Es usado más por los poetas, que comúnmente nosotros pues muchas veces no podemos comprender ese mensaje que los poetas nos brindan. Hay un libro y un autor hondureño que, créanme, yo lo he leído y todavía sigo preguntándome qué me quiere decir, y se llama Los Pobres, el libro, es de Roberto Sosa. Lo he leído y tengo el libro en mi casa
y lo sigo leyendo y aún no comprendo muy bien el mensaje que él transmite, ¿verdad? Pero claro, con el tema sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de poema, lo primero que decimos es que hay rima, ¿verdad? Hay rima, ritmo, como el himno nacional. Si ustedes lo recitan, se nota el aspecto de la rima que existe. Ahora, en el poema que les acabo de mencionar, de Roberto Sosa, que es Los Pobres, ahí ya entra lo que es el verso libre. El versolibrismo le conocen y ya no hay rima ni hay ritmo. Entonces es como una narración. Y es ahí donde tal vez no podemos comprender el mensaje que el poeta nos está transmitiendo. Bien, pasamos entonces al siguiente discurso, que es el religioso. En este aspecto, pues ya estamos hablando de que quienes lo dictan son aquellas personas que se encargan de los líderes de una iglesia, ¿verdad? Ya sean los pastores, en su defecto de las iglesias católicas, el sacerdote. Creo que hay otras personas que son parte de ello también para poder, se les determina o se les da el espacio para que ellos puedan dictar un discurso o en su momento del culto puedan participar. Y a eso se le denomina como un discurso religioso. Son parte de la teología o los elementos rituales que van en la palabra, ¿verdad? Vamos entonces al aspecto de lo que es el retórico. El retórico es cuando hablábamos ¿se acuerdan cuando mencionábamos de los esquemas argumentativos? A esto hace referencia a lo que es el retórico, que lo que trata es convencer, ¿verdad? Convencer de ciertas posturas que usted tiene acerca, ya sea de religión, de política, de economía, el tema que usted guste, pero tiene la habilidad de convencer a quien le oye. Y a eso se le habla, se le menciona o se le denomina que tiene retórica, ¿verdad? Hay retórica como su función principal es persuadir. Y el discurso educativo, pues en este caso estoy dando un discurso educativo, que vamos a la parte de los conocimientos, ¿verdad? De conocimiento en las diferentes áreas, ya sea el maestro de matemáticas, pues tiene un discurso educativo en las matemáticas, el de español, pues en el español, y así sucesivamente, de acuerdo a la materia que esté especializada, ¿verdad? El histórico, pues nos habla del pasado, la palabra nos dice historia, nos habla de elementos pasados y podríamos mencionar que un discurso histórico va mucho de la mano cuando tenemos en las clases de historia, ¿verdad? Ustedes yo creo que la van a tener en su momento esa clase y ahí podemos mencionar la parte del discurso histórico. Y el discurso político, pues ya conocemos, ¿verdad? Y ahorita como que estamos en apogeo de todo ello, trata de convencer a su público y que le elijan en el momento de las elecciones. ¿Tienen algún aporte con respecto a los tipos de discursos, jóvenes? Ninguno, Lick. ¿Ninguno? ¿Podemos pasar entonces a las formas del discurso? Sí. Que aquí va a ser un poco más... ¿Ah? Perfecto, Lick. Ah, ok. Bien, en las formas del discurso, jóvenes, ya aquí estamos mencionando cuál es el propósito. Va a depender del propósito que usted tenga para dar a conocer, ¿verdad? Tenemos la narración, la descripción, los diálogos, la exposición y argumentación. Creo que me voy a detener más en estos tres, en narración, descripción y diálogos, porque la exposición pues ya la vimos en el tema pasado y la argumentación siempre va de la mano de la exposición, ¿verdad? La diferencia es que en este caso pues usted lleva más aspectos argumentales que son su opinión para convencer al oyente, ¿verdad? Y vamos a la narración. Creo que la narración es un tema muy visto en ciclo y creo que ustedes ya lo han conocido, ¿verdad? Y narración dice, hace mención de aquello que usted narra, de aquello que usted quiere dar a conocer a través de la palabra. Y esto se hace, y en la narración pues predomina lo que es los personajes, predomina el tiempo, predomina el espacio. Usted en una narración puede identificar todos esos aspectos que acabo de mencionar. El tiempo, cuando fue narrado.
el espacio, el lugar, los personajes, los principales, los antagónicos, los protagónicos,